Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder llegar a sus hogares a través de este medio. Una bendición de Dios poder estar con ustedes. Hoy vamos a continuar ya se dio cuenta, ya comenzamos con el capítulo 7 de el Evangelio según Mateo. Hoy nos toca hablar de los a partir del verso 3 y vamos a ubicarnos en el texto que nos corresponde, capítulo 7, versos 3 al 5. Vamos a estar hablando sobre, en la versión de la Reina Valera actualizada le llama la mota y la viga, la astilla y la viga, o la paja y la viga en el ojo de tu hermano. De eso vamos a estar hablando hoy, pero déjeme recordarle que somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la villa de San Juan Zacatepeques en Guatemala. Y permítame orar para poder comenzar este estudio. Dios eterno y Padre amado, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, pidiendo tu bendición, tu aprobación para esta enseñanza que queremos compartir con toda la audiencia que está pendiente de estas transmisiones. Gracias por tu amor y cuidado con y sobre nosotros. Ayúdanos en este ejercicio de enseñanza, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, porque anhelamos ser de bendición para tu pueblo, para toda la audiencia que está viendo y escuchando esta transmisión. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Le leo lo que dice en la versión de la Reina Valera actualizada. Dice: ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Esa es la forma en que lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La primera cosa que tenemos que comenzar hablando acá es la incongruencia en el ejercicio de hacer un juicio, o la incongruencia de aquel que pretende juzgar si antes no se toma en cuenta a sí mismo. El temor al juicio venidero no es la única razón por la que debemos de poner en juicio a nuestros hermanos. La otra razón es que nosotros los que hemos sido golpeados por las muchas tentaciones o atacados de distintas maneras y tentaciones, afligidos por muchas debilidades morales e incluso lesionados por aquellas cosas que nos afectaron, pero no propiamente de nosotros, sino de pronto de familia, algunas cosas que vienen a nuestra vida. Tara es una palabra que se usa en castellano, pero no es muy conocida, pero son aquellas cosas que están dentro de nosotros que nos cuesta, que nos cuesta sobreponernos, porque no somos nosotros los que lo provocamos, pero allí están, ¿verdad? Y también las heridas de nuestra condición humana. No somos quienes para condenar los defectos ajenos. Si nosotros tomamos en cuenta nosotros mismos, nos vamos a entender que estamos totalmente desarmados para emitir juicio contra otros. Mientras haya pecado en nuestra vida, es improcedente, no se vale que tiremos piedras a los otros. San Juan capítulo 8, verso 7 dice: como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Eso cuando le llevaron a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Acusar a otros cuando ellos podrían con justicia acusarnos a nosotros es
hacer el ridículo, es improcedente, es incongruente. Nadie, mi amado hermano, nadie es lo suficientemente bueno como para juzgar a los demás, como para sentirse solvente de poder juzgar a los demás. Todos tenemos suficiente responsabilidad, solo con tener que corregir nuestra propia vida, como para dedicarnos a rectificar de la vida de los demás. Eso no quiere decir que uno pueda brindar un consejo o algo así, a veces desde la experiencia, desde los errores, pero no tenemos derecho a juzgar a otro solo por juzgarlo sin entender qué está pasando. Esto no quiere decir que tengamos que volvernos tolerantes o transigentes o aceptar el pecado, pero digo, sí tenemos que ser pacientes y compasivos con el pecador en vez de emitir juicio, de criticarle, de juzgarle. Recuérdese que todo espíritu vengativo, justiciero, condenatorio, crítico o chismoso es improcedente en las personas que solo podemos estar de pie ante Dios en virtud de la justicia de Cristo, para que nunca a causa de nuestra propia justicia podemos nosotros decir que estamos solventes. Solo podemos hacerlo desde la plataforma de la palabra del Señor. Lo podemos hacer a manera de consejo que viene de la palabra del Señor, pero no a manera como de solvencia nuestra, porque todos estamos en ese borde donde no estamos libres de una caída y debemos entender esa parte. Podría ser hasta una aberración, por ejemplo, la predicación ética o aquella que pretende una transparencia completa o una conducta sin reproche, por ejemplo, una reprensión que se pueda hacer desde la humanidad de alguien. Desde la palabra de Dios se puede dar una reprensión pastoral y con base a la experiencia. También se puede dar un asesoramiento moral y todo acto de disciplina eclesiástica puede surgir de ahí. Pero si no brota de ahí, ¿verdad? Si no brota ese consejo desde un espíritu quebrantado y humilde que se reconoce a sí mismo como maestro tan débil como el alumno, como médico tan enfermo como el paciente y como juez tan potencialmente culpable como el delincuente. Todos debemos de ponernos en ese escenario. No estamos en condiciones de ayudar a nadie mientras no hayamos tocado fondo en la comprensión de nuestro propio pecado, de nuestra propia inmundicia, y mientras no reconozcamos que estamos vestidos muchas veces con trapos sucios en la historia, en el pasado nuestro, y nosotros pretendamos ser mejores o superiores a los demás. Ningún hombre prepotente, arrogante, autosuficiente, confiado en su propia rectitud o intolerante o impaciente con todas las debilidades de los demás es apto para el ministerio pastoral, porque el ministerio pastoral parte de ese principio. El ministerio pastoral no parte de la condenación, parte del entender, del apreciar y ciertamente reprender, pero no con condena, sino con el anhelo de cambiar el rumbo de la vida de alguien. Es importante que nosotros entendamos eso. Ningún hombre en tales condiciones tiene autoridad moral para analizar y corregir los males ajenos, a no ser que haya un propio estudio y que a veces, como ya le dije más de una ocasión en esta noche, desde la propia experiencia. Casi todos nosotros nos escandalizamos ante los deslices de otros, cuando en realidad nuestros propios pecados son al menos tan grandes como los suyos, o de justificar o minimizar la importancia de nuestros pecados y a la vez ser severos con los pecados ajenos. A veces tendemos a justificar, sí, pero cuando usted le confronta a alguien en una falta y usted lo que recibe es un sí, pero, entonces es como que alguien está justificando, sino reconociendo su propia debilidad o su propio pecado, ¿verdad?
Muchos de nosotros confiamos en nosotros mismos como justos y despreciamos a los demás. Así lo dice Lucas 18:9, cuando dice, cuando Jesús le contó la historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, pero despreciaban a los demás. No debemos ser así. Sufrimos una extraña ceguera incongruente o una ceguera indulgente con respecto a nuestras propias faltas, mientras que gozamos de una exquisita clarividencia justiciera con respecto a los pecados de otros. Somos prontos para ver el error de otro, indulgentes cuando nosotros cometemos faltas. Es lo que está diciendo el autor, el evangelista Mateo. Algunos de nosotros, gracias a la formación que hemos recibido de nuestros padres y a la situación de pronto cómoda económica en la que hemos vivido, quizás nunca caigamos en los pecados más graves. De pronto usted no es tentado a robar o a matar a alguien, ¿verdad? O usted no tiene la tentación de un vicio, ¿verdad? Como cualquiera que sea. Pero otros cometen cosas como las que yo le estoy diciendo. Sin embargo, nos encontramos en desventaja ante las terribles presiones morales de las cuales nos hemos librado. Y por eso se hace la pregunta: ¿podemos atrevernos a decir que somos mejores que aquellos ladrones que están en la cárcel, los asesinos que están en la cárcel? ¿Podemos decir que nosotros no somos como ellos? Quizá de pronto, pero déjeme que le haga esta pregunta. ¿Quién ha dicho que los robos, los actos violentos o la promiscuidad sexual que ellos practican son peores que la soberbia, que la envidia, que la antipatía, que la malicia, que el egocentrismo y la falta de amor que subyace en muchas de nuestras actitudes y acciones y palabras? Porque usted puede ser que no mande a nadie a la cárcel, no sea de los que necesita ir a la cárcel porque mató a alguien, pero puede ser uno que habla mal de toda la gente, o puede ser alguien que con facilidad condena a otros, o puede ser alguien que es muy egoísta, que no le importa lo que vive en una antipatía completa, no le importa lo que le pase al vecino, con estar usted bien, está bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usted y alguien que ha matado a alguien? El pecado nos lleva a la misma condenación, como la palabra del Señor lo enseña. Y para colmo, existe la perversa propensión en nosotros o en el ser humano a pensar que el solo hecho de dar nuestra aprobación teórica a cierto estilo de vida honrado ya nos exime de la necesidad de llevarlo a la práctica. Con que usted diga algo, ¿verdad?, ya usted no tiene que practicarlo. No por enseñar buenos modales son los maestros de ética necesariamente aquellos hombres llenos de rectitud y bondad. No es por enseñarla, es por vivirla. Por eso Esdras nos enseña, ¿verdad?, que primero va a inquirir y después va a obedecer, va a poner por obra, va a poner en práctica y hasta después la va a enseñar. Y ese debe ser el lineamiento de vida de todos aquellos que estamos al frente. Puede ser como padres de nuestra familia, como jefes en nuestro trabajo, o sencillamente como cristianos, o si usted es un pastor, también debe tomarlo en cuenta. Por eso decimos que antes de alzarnos o querer ser jueces de los demás, debemos de considerar el caso de los judíos del primer siglo, que se creían que modelos ejemplares de virtud. Y por eso el apóstol Pablo en ese tiempo, él mismo se creía irreprensible en comparación con los malvados que vivían a su alrededor. Y cuando pudo y cuando ya hubo cambiado, se dirigió a estos mismos de la siguiente manera, como lo dice allá en Romanos 2:17. Le voy a leer lo que dice. Dice: si tú que llevas
el nombre de judío, si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Es terrible. Uno no puede pararse y hablar y señalar y criticar sin antes considerarse a uno mismo. Es mejor hacer una reflexión en conjunto. Cuando hacemos esto, cuando caemos en esto, debemos hacer esto, hagámoslo, y creo que eso sería más práctico. También Jesús se refirió a los fariseos cuando les habló y les habló un poco fuerte. Déjeme leerle lo que dice allá, aquí mismo en Mateo capítulo 23, versos 14 al 28. Dice, el mismo Señor Jesucristo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Todo esto es una manera introductoria para entender esa parte antes de emitir juicio a otro, y le voy a explicar algo en unos momentos, pero déjeme darle un detalle acá. Cuando habla aquí ustedes que devoran a las viudas, los comentaristas creen y proponen que de pronto eran viudas que tenían deudas, que de pronto cuando su marido estaba con vida adquirió deudas con algunos de los fariseos, que eran pues gente pudiente, y ahora a ellos no les importaba la condición de la viuda, sino solo su dinero, y no tenían en su mente esa preocupación por apoyar a una viuda, a un huérfano, sino solo recuperar su dinero. No tenían ojos para ver sus acciones, carecían de piedad, de amor y de solidaridad. Y déjeme decirle, hoy en día la sociedad está hecha así. Las grandes instituciones financieras, por ejemplo, cometen estos mismos delitos morales día tras día, pero no los percibes como delitos porque no han quebrantado ninguna ley. Sin embargo, ante los ojos de Dios, tales cosas niegan lo fundamental de la ley moral, que consiste en el amor, la compasión, la lealtad y la humildad. Si usted es de los que debe y hay gente que le está cobrando, no tienen la mínima compasión, y usted puede darles cualquier explicación, cualquier cosa, pero no hay cosa que les diga que por lo menos le van a bajar un poquito la deuda. Eso es lo que pasa. Eso es todo lo que le he dicho de esa manera de introducción a lo que el pasaje está diciendo. Ahora Jesús se vuelve hacia nosotros, los discípulos, para denunciar esta misma tendencia farisaica dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios. Como a ellos, también a nosotros nos llama hipócritas. Nos denuncia por medio de una ilustración deliberadamente exagerada. Alzarnos en jueces sobre nuestros hermanos o pretender ejercer autoridad moral sobre ellos, cuando en realidad nosotros mismos no somos más que miserables pecadores. Es tan grotesco como intentar sacar una mota o una astilla del ojo de un amigo, llevando nosotros mismos una viga en nuestro ojo. Y aquí hay un detalle muy importante.
En esta versión de la Reina Valera contemporánea dice mota, pensamos que es una pelucita. La nueva traducción viviente dice astilla. No es lo mismo sacar una mota que una astilla del ojo. Personalmente prefiero la traducción de astilla, porque una astilla se queda prendida dentro del ojo y para poder sacarla hay que hacerlo con sumo cuidado. Y ese lleva un mensaje muy, muy importante, porque no es solo como soplarle el ojo o pasarse o decirle pásese la mano en el ojo. Y es algo que lleva un proceso muy importante. Entonces, tiene que tomar en cuenta esa parte. Pero aquí hay dos cosas que debo explicarles. Y así cuando, por ejemplo, cuando la viga en cuestión es nuestro alto concepto de nuestras propias virtudes o cuando logramos cegarnos y creer en nuestra propia rectitud. Por eso le explico con el versículo que leímos. Dice acá, vea la acción. Sí. Tú que miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que la viga que está en tu propio ojo. O sea, alguien que solo con ver critica, habla. Luego dice, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. El hecho de, uno es solo al ver señala y otro el que pretende curar a otro cuando él mismo está enfermo, cuando él mismo está en esa condición en la que no puede sobreponerse. Nuestra ceguera es tan seria que hace que los pecados de nuestros hermanos parezcan faltas pequeñas, meras astillas en comparación con lo que nosotros hacemos. Lo que aquí le acabo de mencionar en ambos casos, el problema es el de una equivocada sensación de superioridad moral, señalar nomás al principio. Y luego se trata de alguien que desea sinceramente ayudar a su hermano, pero lo hace desde la premisa errónea de su propia justicia. En comparación con la terrible soberbia de la justicia propia, los defectos del hermano, por mucho que los fariseos de este mundo levanten manos horrorizados ante ellos, aparecen solo como unas pequeñas astillas. Es decir, la exageración de usar algo tan pequeño y algo tan grande, es decir, no está hablando de algo físico, sino algo emocional. Cómo mi actitud puede ser así tan arrogante que puedo ser juez como los demás, tan pretencioso para querer ayudar a otros cuando yo estoy en una condición diferente. En más de una ocasión he oído, por ejemplo, a un padre ebrio o alcoholizado decirle a su hijo que no beba alcohol. ¿De qué manera podemos hacerlo? No es congruente. Tampoco es congruente que usted le diga a sus hijos, mis hijos, busquen a Dios, y usted no va a la iglesia. Y entonces hay muchas cosas, y tampoco sirve nada que usted vaya a la iglesia y pretenda que con ir a la iglesia es suficiente y por eso puede señalar a otro cuando hay cosas que usted mismo no ha cambiado. De eso se trata esto. Por eso le decía al inicio que lo que le estaba hablando básicamente era la incongruencia en el juicio. ¿Cómo no podemos actuar de esa manera? Cuando leí San Juan 8, le hablaba de la mujer que llevaron ante Jesús, esta mujer adúltera. Por eso la llevaron ante Jesús, una mujer adúltera, sin identificar la lascivia que había en su propio corazón. O sea, llevaban a la mujer pecadora, pero cuando Jesús le dice, el que esté limpio, y yo me atrevería a decir, de ese pecado, que tire la primera piedra. Y entonces nadie pudo hacerlo. La idea no es tolerar todo, sino vivir de acuerdo a lo que Dios manda y reconocer nuestras debilidades y juntos aprender en medio de nuestras debilidades a superar nuestras adversidades. Vamos a continuar hablando de este tema dirigidos por nuestro hermano pastor Eddie Mata.
Y él va a hablar un poco más puntual acerca de este tipo de hipocresía que suele darse en los círculos cristianos. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Pastor Eddie, que continúa con el tema. Gracias, hermano Pastor Abdiel, por enseñarnos esta parte también de este mismo capítulo 7. Recuérdense que estamos en los versículos 3, 4 y 5. Y ahora nos ocupará un breve tiempo el verso 5. En el versículo 5, el Señor aún continúa con la metáfora, ¿verdad?, de la viga y la paja o la mota o la astilla, como nos decía nuestro hermano pastor, y nos introduce dos conceptos totalmente nuevos, es lo que hará el Señor acá en este versículo. Por un lado, nos insta a que quitemos la viga de nuestro ojo, ¿verdad?, recordando que la viga representa ante todo el pecado del orgullo moral, el creernos superiores, de confiar en nuestra propia rectitud y sentir la autosuficiencia de nuestra propia justicia. Entonces, la operación para quitarla ha de comenzar en nuestro propio quebrantamiento, es decir, para poder nosotros emitir un juicio, ¿verdad?, siendo que ya nos explicaba nuestro hermano pastor hace un momento, que no es que el Señor esté prohibiendo emitir o juzgar algo, alguna actitud inmoral, etcétera. No, sino con la intención, con qué actitud, con qué corazón vengo yo. Y como lo está diciendo acá ahora este versículo, ¿verdad?, que nos pone, pues obviamente, que antes de hacerlo, yo debo considerarme a mí mismo antes de poder ver el caso de un hermano. Es el cuidado que está llamando el Señor acá, como bien nos lo dicen acá, ¿verdad? La viga representa exactamente el pecado del orgullo moral, el creerme yo superior. No es que yo no hago eso, que era el pecado que estaban cometiendo los escribas y fariseos, ¿verdad? Se creían tan superiores a los demás que los paraban condenando y ellos mismos no se daban cuenta del problema que tenían en sí mismos. Entonces, es el cuidado al que el Señor nos está llamando acá. Entonces, viendo esto, decimos que Cristo ahora nos enseña que una vez que nos hemos sometido a la dolorosa operación de eliminar la viga de nuestro ojo, estaremos en condiciones de poder ayudar a nuestro hermano a eliminar esa astilla, esa paja, esa mota que tiene en el ojo. Ya bien nos lo explicaba nuestro hermano hace un momento, nuestro hermano pastor Abdiel, ¿verdad?, de que no es que se refiera a algo que, mire, ponga su ojo ahí, remójelo en agua y va a salir fácilmente. No. Realmente acá la idea es esa, de hacer algo con sumo cuidado, como él nos decía, de manera delicada, ¿verdad?, para no lastimar más, ¿verdad?, de lo que ya se está experimentando. Entonces la idea es esa, tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo? Pues siendo conscientes nosotros de que nosotros también, yo he dicho algo, mis hermanos, que todos somos potencialmente, usted quiere, pues ladrones, adúlteros, fornicarios, todos potencialmente somos por ser humanos, que si aún no hemos hecho cosas es por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Es la gracia que nos mantiene y nos sostiene, mis hermanos. Esa es la manera en que nosotros debemos afrontar alguna situación a la hora de emitir o juzgar algo, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, con lo que Jesús acaba de decir en los versículos 1 al 4, es evidente que no está pretendiendo poner fin a toda clase de ayuda moral, enseñanza ética o ministerio pastoral, disciplina eclesiástica. No es la intención de decir de aquí en adelante no juzguen nada y que cada quien viva como quiera y haga lo que quiera. No es esa la intención de él. Y se ve claramente en las palabras que ahora añade el Señor, que dicen, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
esto es interesante, ¿verdad? Porque ya ahí nos deja claro de que no es que no lo haga, no. Primero veo yo mi vida, evalúo, ¿verdad? Y obviamente me presento delante de Dios y luego pues ya consciente de quién soy yo, entonces vengo a ayudar a mi hermano ya con una mejor visión, viendo muy bien, yo ya puedo ayudarle, ¿verdad? Así que no nos manda que nos quitemos la viga para luego quedarnos indiferentes, mis hermanos. No, ¿verdad? Ante esas luchas morales de nuestros hermanos, sino precisamente con la finalidad, con la intención de poder prestar ayuda eficaz, eficiente a nuestro hermano, es que nos manda primero a quitar esa viga que nos impide ver muy bien para poder ayudar a otro, ¿verdad? Así que la exhortación fraternal y la vigilancia pastoral no son cosas negociables, mis hermanos, del mandato de no juzgar, no. Al contrario, son necesarias, hermanos, son muy necesarias. Fíjese usted, por ejemplo, quizá usted recuerde lo que dice Hebreos 10:25, por ejemplo. Ahí la palabra del Señor dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dice, está hablando de exhortar, ¿no? Está hablando de animar, de motivar a los hermanos a que se sigan congregando y principalmente pues que la venida de Cristo consideramos que hoy más que nunca está cerca. Por otro lado, también está Hebreos 3:13, que nos dice más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Vea, note. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo claramente que hoy, ¿verdad? Hoy debemos usted y yo pues ver al hermano, motivarlo, exhortarlo, ¿verdad? Para que pueda él pues llevar una vida acorde a los mandamientos, a los mandatos del Señor. Es lo que está diciendo acá. Así que entonces el Señor sí nos motiva a esa exhortación fraternal y vigilancia pastoral a favor de nuestros hermanos, ¿verdad? Sin embargo, no podemos ni debemos practicarlas mientras, mis hermanos, no nos sometemos nosotros mismos a la disciplina y a la obra purificadora de Dios. No podemos ayudar a nadie mientras nosotros mismos no estamos sometidos, sujetos a la disciplina y la obra purificadora del Señor. Hacerlo así, mis hermanos, es decir, venir y ayudar a alguien sin haber pasado por esa disciplina purificadora del Señor, sería una cosa meramente de hipocresía, porque no estamos siendo justos, ¿verdad? Conscientes de nosotros mismos. Más aún, sería una farsa, ¿verdad? Que ante Dios sería repugnante, mi hermano. O sea, sería completamente desagradable, detestable ante el Señor hacer ese tipo de juicio, ¿verdad? Así que mis hermanos, que pues cuando nos toque que hacerlo, no olvidemos esto. No olvidemos que primero nosotros debemos ponernos delante del Señor de tal manera que cuando ayudemos al hermano estemos conscientes de que somos lo que somos y haremos lo que haremos por la gracia del Señor y lo haremos en el amor del Señor, ¿verdad? No creyéndonos superiores. No, ahora yo estoy en esta silla y yo haré esto. No, porque seguramente, mi hermano, a la vuelta de la esquina nos pasarán las facturas si lo hacemos con un corazón orgulloso, ¿verdad? No, tengamos mucho cuidado. Es imposible, mis hermanos, que alguien con una viga en el ojo ayude a alguien a eliminar esa basurita, decíamos, ¿verdad? O mota o paja, como lo dicen algunas versiones, ¿verdad? Otra dice rama, ¿verdad? Es imposible que teniendo algo tan grande en el ojo ayudemos a alguien que tenga algo tan pequeño. Y esto es interesante, mis hermanos, porque el Señor es interesante, ¿verdad? Porque nos hace ver de manera clara y contundente de que la cosa mayor está en nosotros
Y a veces juzgamos cosas menores sin darnos cuenta, esas cosas tan grandes que andamos llevando, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado. Debemos tener cuidado entonces a la hora de ayudar a un hermano a eliminar aquella paja, ¿verdad?, que tiene en el ojo, porque en el intento de hacerlo podríamos provocar, mi hermano, indignación de nuestro hermano, ¿verdad? Y no es que el hermano no necesite ayuda, sino que solo puede prestársela a una persona que tenga una claridad total de visión, ¿verdad? Que vea bien, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente ya la ceguera ha sido previamente sanada. Esa es la idea del Señor acá. Entonces, quien ha sufrido el profundo quebranto de la conversión, quien ha conocido la obra del Espíritu Santo revelándole la miseria que hay en su vida, quien ha experimentado la convicción de pecado, quien se ha humillado ante la cruz de Cristo llorando su pecado e implorando perdón, quien como consecuencia es humilde en espíritu, esa persona y solo esa está en condiciones de ayudar a su hermano. Lo hará, no desde el pedestal o desde la perspectiva de su propia virtud, sino con toda humildad, sin prepotencia ni aire de superioridad, sabrá ponerse al lado de su hermano, no por encima de él. Preciosa la palabra, de verdad, mis hermanos, porque pues nos pone a pensar, a analizar, nos hace autoevaluarnos, por decirlo así. Por lo tanto, solo tiene el derecho moral de ayudarnos en el camino de la santidad aquel cuya visión ha sido sanada por Cristo, mi hermano. Ese es el que debe hacerlo, mi hermano, cuya autosuficiencia moral y espiritual ha sido eliminada y revelada como lo que es. Es decir, una viga monstruosa, grande, y cuya comprensión de su propia enfermedad y sanidad le permite socorrernos con toda humildad y paciencia. Note usted. Es decir, cuando nosotros hagamos tal oficio, tal privilegio, sería mejor, ¿no? Porque es algo que Dios concede. Debemos hacerlo, mis hermanos, con mansedumbre, con amabilidad, ¿verdad? Si bien es cierto hay necesidad a veces de hablar la verdad aunque duela, pero debe hacerse en amor. Sí, recordando que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como lo dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Entonces, mis hermanos, Gálatas capítulo 6, verso 1, y acá concluimos esto, mi hermano, mi hermana. Es interesante porque Gálatas 6:1 nos recuerda, si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, escuche bien, espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¡Wow! Esto, hermanos, nos deja, diría yo, ese texto es clave en este proceso. Si alguien es sorprendido en alguna falta, y oiga usted, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes deben ayudar a aquel que tropezó y cayó? No es cualquier persona, mi hermano. Vosotros que sois espirituales. Es decir, aquella persona que es espiritual debe y puede ayudar a aquel que ha tropezado y caído. Es decir, aquel que ha sido quebrantado, ¿verdad? Ha padecido el quebrantamiento de su conversión. Aquel que ha conocido la obra del Espíritu Santo revelándole sus miserias.
¿verdad? Aquel que ha estado frente a Cristo llorando, implorando perdón, ese es aquel que describe Gálatas, mi hermano. Ese que es espiritual es el que va a ayudar, ¿verdad? Porque Gálatas 6:1 termina diciendo que debemos considerarnos a nosotros, no sea que tú también seas tentado. Mi hermano, que Dios pueda ayudarnos, darnos ese temor, darnos ese amor para con nuestros hermanos, de tal manera que cuando nosotros los ayudemos, pues ellos puedan experimentar el amor y la misericordia de Cristo a través de nosotros. Y no la espada, ¿verdad? No el fuego que consume. No. Entonces, Cristo nos está llamando a usted y a mí a que podamos tener ese cuidado de hacer un trabajo agradable a Dios. Es decir, el propósito, el fin es poder ayudar a nuestros hermanos, ayudarles a salir de cualquier situación, conscientes que nosotros mismos podríamos estar allí, ¿verdad? Conscientes de que también nosotros lidiamos, luchamos con ciertas situaciones y que la gracia del Señor y su misericordia es la que han hecho obra en nuestras vidas. Permítame orar por su vida, permítame orar, mi hermano, si usted que nos está viendo ejerce un privilegio en alguna congregación y a usted de vez en cuando le toca que emitir algún juicio o opinar en algún proceso, mi hermano, déjeme orar para que Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, le hagan comprender y entender cuál es su papel, ¿verdad? Como hoy la palabra del Señor, creo quizá se siente un poco fuerte, dura, pero ¿sabe qué? Creo que la palabra del Señor nos hace entender muchas cosas y que de aquí para adelante debemos tener mucho cuidado. Que Dios pueda ayudarnos. Padre, estamos delante del trono de tu gracia, agradeciendo, Señor, el privilegio de abrir tu palabra, escudriñarla, verla, estudiarla, pero sobre todo retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero orar, Señor, por la vida de aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, pedir en el nombre de Jesús que tu gracia, tu misericordia sea derramada sobre todos aquellos, Señor, que aún no han entregado sus vidas a ti. Pido en el nombre de Jesús que lo puedan hacer, Señor, y puedan allí donde están, con sus propias palabras, en su mente, en su espíritu, puedan, Señor, clamar porque tú entres y gobiernes su vida, para que ellos puedan clamar de que tú, Señor, ellos puedan reconocer de que tú eres el Señor y Salvador de sus vidas de aquí en adelante, Señor. Pero también quiero orar por aquellos, Señor, que quizá ejercen un liderazgo en alguna congregación y que allá de vez en cuando, Señor, toca, Señor, que evaluar, que examinar, que opinar, que animar, exhortar a alguien por alguna situación en la vida, Señor, de pecado. Pedirte, Señor, para que lo podamos hacer con humildad, con amor, con mansedumbre, con espiritualidad, Señor, tomando en cuenta que nosotros mismos podemos caer en algo como lo que estamos juzgando o en algo peor, Señor, y que si estamos de pie hasta hoy es por gracia tuya, es por tu misericordia que ha sido derramada sobre nosotros. Que no olvidemos que esa misma gracia, esa misma misericordia que hemos recibido, esa misma se la debemos brindar al hermano, al amigo, al vecino, Señor, a quien hemos visto y debemos exhortar a que se aleje del pecado. Ayúdanos a hacerlo de esa manera. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas y, Señor, pues que tu Espíritu Santo nos haga memoria. Cada que tengamos que hacer algo como esto, tu Espíritu Santo nos haga recordar la palabra que hoy hemos estudiado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos veremos en una próxima.